Estamos hoy en Santiago capítulo 2, nuevo capítulo, que en realidad no es un nuevo capítulo. La línea de pensamiento de Santiago es la misma que en el último mensaje. Título de mensaje en esta mañana: favoritismo en la iglesia. Favoritismo en la iglesia. Hubo favoritismo en la iglesia del primer siglo. 20 siglos más tarde sigue habiendo favoritismo en la iglesia. El texto, Santiago 2, 1 al 7, y hoy es el mensaje número 13 sobre la epístola. Santiago 2, leyendo del 1 al 7. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú acá en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Pues a mí me encanta Santiago. Se nota que es un pastor. Un incrédulo podría leer estos versos y entenderlos. Entre un rico, entre un pobre en la iglesia, no mostréis favoritismo. O sea, es fácil de entender. Santiago nos está diciendo que una persona cristiana regenerada hará buenas obras. A finales del capítulo 1 nos habló de la compasión que debe haber en nuestros corazones hacia dos colectivos sociales muy vulnerables, sobre todo en el primer siglo. ¿Alguien se acuerda de los dos grupos que estudiamos en la última sesión sobre Santiago? Huérfanos y viudas. Hoy seguimos con un nuevo capítulo, pero eso no es un nuevo capítulo. Si yo tuviera que poner los capítulos en Santiago, colocaría un nuevo capítulo a partir del 1:19. Aquí no es un nuevo capítulo, no es un nuevo hilo de pensamiento. Él sigue con el pensamiento de la última predicación y hoy hablará sobre un tercer grupo colectivo muy vulnerable en la primera iglesia: los pobres. Así que tenemos viudas, huérfanos y ahora los pobres. Y vamos a dividir la predicación en 3 puntos, empezando por la P. Número 1, parciales, versos 1 al 4. 2, pobres, verso 5, Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos en fe. Y número 3 será un punto muy breve: prósperos, versos 6 al 7. Parciales, pobres, prósperos. Vamos a empezar leyendo pues versos 1 al 4, parciales o favoritismo. Santiago 2, 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación, General Luque, Almería, entra un hombre con anillo de oro, ropa espléndida, una Tesla, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allá en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hay muchos jueces en las iglesias, hermanos. Dios nos insta a no ser aquí parciales. Quiero leeros, antes de predicar hoy, el resumen de Matthew Henry, el puritano. Es iluminador y excelente. Dice Matthew Henry: en nuestro pasaje, Santiago condena la consideración pecaminosa hacia los ricos y el desprecio hacia los pobres que achaca a la parcialidad e injusticia. Y muestra que es una actuación contraria a Dios, que ha elegido a los pobres y cuyo interés es a menudo perseguido y su nombre blasfemado por los ricos. Excelente resumen. No seamos parciales, que no haya favoritismo en la iglesia. Bueno, Santiago comienza con una expresión que hemos visto ya varias veces en esta carta: hermanos míos. En el capítulo 1 utiliza la expresión 3 veces. En el 1:2
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Texto 2, 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. Número 3, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para y tardo para hablar, y también tardo para airarse. 3 veces, hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. Capítulo 2, verso 1, por cuarta vez, hermanos míos. Esto es bien bonito, porque Santiago era un destacado predicador de la palabra, un hombre reconocido por Pablo, por Pedro. Él era el hermano del Señor Jesús. Si alguien podría haberse sentido superior a los cristianos, pues ese alguien era Santiago. Y sin embargo, ¿cómo se dirige a la iglesia? Hermanos míos, soy un miembro de la familia de Dios. Vemos aquí el amor pastoral, el amor cristiano que había en el corazón de Santiago. No se creía el gran juez de la iglesia, el gran jefe de la iglesia, un siervo para bendecir y levantar a los santos. Y su exhortación hoy va dirigido a sus hermanos, a estos hermanos que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así que hoy el mensaje es ética. Vamos a aprender sobre la necesidad de no ser parciales, la necesidad de alejarnos del favoritismo. Pero para que no caigamos aquí en moralismo, en legalismo, haced esto, no hagáis lo otro, tengamos presente que el fundamento de esta exhortación ética es Jesucristo, su evangelio, la salvación. Tú y yo hacemos lo bueno no para ser salvos. Hacemos lo bueno porque somos salvos y queremos agradar a aquel que nos salvó. Hay que apuntar esto. No es salvación por ética, no es salvación por obras, no es salvación por ser imparciales. No, es salvación por Cristo. Y si soy de Cristo, hago lo bueno para glorificar al que me salvó. Esto hay que entenderlo ya de entrada para que nadie salga aquí hoy del culto como fariseo en plan legalista. Es que el que es de Cristo hace buenas obras, no para ser salvo, porque es salvo, tiene una nueva naturaleza. Dice Charles Spurgeon, a quien amamos en el Señor, si alguno dice tener fe, pero no tiene obras, miente. Aunque no confiamos en las buenas obras, la salvación está en nuestras buenas obras, aunque no confiamos en ellas, sabemos que la fe las origina. La fe es el progenitor de la santidad. Amén. Es que hoy la exhortación ética está fundamentada, basada en Jesucristo como nuestro Salvador. Interesantemente también, Santiago está pensando en cómo podemos servir a los pobres. Y ahora por tercera vez, viudas, huérfanos, pobres, tercera vez, vemos cómo la santidad tiene implicaciones sociales, implicaciones públicas. A veces caemos en el peligro de creer que la santidad es solamente guardar mi alma de las manchas del mundo. Y en efecto sí, la santidad consiste en guardarte de las manchas del mundo, porque es lo que dice Santiago al final del capítulo 1. Pero Santiago no se conforma con una santidad interna, privada, individualista. Él quiere que veamos la necesidad de una santidad social, pública, congregacional. Dios nos santifica a nivel privado y a nivel público también. Si yo estoy 24 horas al día encerrado en casa, luchando contra el mundo del diablo, pero no tengo comunión con mis hermanos, no ando en amor para con la iglesia, no aguanto a mis hermanos, no perdono a mis hermanos en la fe, no soy un varón santo. La santidad involucra tanto lo privado como lo público. Lo que vivo en casa, lo que vivo en la iglesia, lo que vivo en el lugar de trabajo, etc. Santiago está interesado en santidad pública, social, congregacional. Si tenemos pues fe, andaremos en obras, andaremos en santidad. ¿Y cómo podemos saber si tenemos verdadera fe? Pues los reformadores utilizaron 3 sustantivos en latín, y hace un par de años en la iglesia os nombré estos 3 sustantivos, y estos 3 sustantivos nos hablan sobre la verdadera fe en el evangelio. Las 3 palabras en latín, no sé si alguien se acordará, fue hace mucho tiempo. ¿Alguien se atreve a decirme las palabras? No, el bebé se ha equivocado. Noticia, ascensus y fiducia. Noticia, ascensus, fiducia. Ahí podemos saber si tenemos una verdadera fe. Es que en primer lugar, noticia.
¿Cómo puedo saber si tengo verdadera fe para luego andar en buenas obras? Noticia. La noticia que tú tienes que conocer es el Evangelio. Cristo murió por los pecadores, resucitó al tercer día. Todos aquellos que creen en Él, arrepintiéndose del pecado, son salvos. La noticia sí o sí que tenemos que entender a nivel intelectual. Pero no es suficiente con tan solamente entender el Evangelio. Satanás entiende lo que yo acabo de decir. El problema es que Satanás no entra en ascensus, no asiente. Tú no solamente tienes que oír el Evangelio, Cristo murió por los pecadores, resucitó al tercer día, tú tienes que amenear el Evangelio. Cristo murió por los pecadores, amén. Cristo resucitó al tercer día, amén. Asientes. Dices que estás de acuerdo con el contenido del Evangelio. Y luego la tercera palabra, bueno, aquí tengo una cita de Miguel Núñez. Miguel Núñez dice que la fe que salva necesita creer la verdad que ha sido entendida. Así que hay que entender el Evangelio y creer el Evangelio. Un ateo podría entender el Evangelio, pero no creerlo. Y esto los reformadores llamaron ascensus, de donde viene la palabra asentir, que se refiere a afirmar o confirmar que he creído. Y ahora la tercera palabra, fiducia. Noticia, ascensus, fiducia. Fiducia en español quiere decir confianza. Yo me entrego al Señor Jesús con todo mi corazón. Yo confío en Él sin reservas. Él es mío, yo soy suyo y amo a Jesús. Esta clase de fe, la fe que tiene noticia, ascensus y fiducia, esta fe será fructuosa. Es imposible que una persona así, verdaderamente regenerada, es imposible que no dé buenos frutos a nivel público, social en la iglesia. Y si leéis este primer versículo muy cuidadosamente, veréis 5 pruebas de la deidad de Jesús. Dice Santiago, verso 1, hermanos míos, que vuestra fe, la fe que es noticia, ascensus, fiducia, vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Prueba número 1 de la deidad de Jesús. Él es el objeto de nuestra fe. El texto no dice vuestra fe en el pastor, vuestra fe en el Papa, vuestra fe en María, vuestra fe en Jesús. Si Jesús es el objeto de la fe, ha de ser Dios. Estudiamos el Evangelio de Juan como iglesia y os prediqué sobre el discurso pascual. Por tanto, sé que vais a poder completar esta frase del Señor Jesús. Juan 14:1. Esta frase es blasfemia pura y dura, Es decir, si Cristo no fuera Dios, lo que estoy a punto de leeros sería sacrilegio, blasfemia. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Un judío declarando ser el objeto de la fe. Por supuesto, porque este hombre judío es más que un hombre judío. Él es Dios sobre toda la cosa. Es que vemos que Jesús es Dios porque Él es el objeto de la fe. Segunda prueba, vuestra fe en nuestro glorioso. El pastor es glorioso. Pablo Moreta es glorioso. Matilde es gloriosa. No. Jesucristo es glorioso porque Él es Dios. Y al describir a Jesucristo como glorioso, Robert Raymond dice que aquí Santiago está describiendo a Jesús como la Shekinah divina. La gloria divina, la nube que acompañaba a los israelitas, ahora se encarna y es Jesús. B.B. Warfield dice, Cristo es en una palabra la gloria de Dios, la Shekinah, Dios manifestado a los hombres. Así es como Santiago pensaba y hablaba de su propio hermano que murió de una muerte violenta y vergonzosa cuando aún era joven. He estado con hebreos en Alemania estos 10 días, día y noche leyendo Hebreos. Todo lo que veo ahora es Hebreos. Y en Hebreos 1:3 arranca el autor diciendo, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Él es glorioso porque Él es Dios. Primera prueba, nuestra fe está en Él. Número 2, Él es Dios porque Él es glorioso. Prueba número 3, vuestra fe
en nuestro glorioso Señor. Kurios. Y en el Antiguo Testamento, kurios es griego, en el Antiguo Testamento, kurios traduce la palabra Yahvé, Señor en mayúscula, yo soy el que soy. Santiago nos hablará de muchos siervos del Señor en su libro, de Abraham, Job, los profetas, pero nunca se refiere a ellos como Señor. Él se refiere a Jesucristo como Señor, porque Él es Dios sobre todo. Es que tenemos fe en Él es glorioso, Él es Señor, Él es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad hecha carne. Prueba número 4. Vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesús. Jesús indica la deidad del Nazareno. Porque en el principio de la encarnación, el ángel le dice a José, María dará luz a un hijo. Y llamarás su nombre Jesús, porque suena muy bonito y es un nombre precioso. ¿Decía eso? Tú llamarás su nombre Jesús, Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Iglesia, una pregunta. ¿Quién puede salvarnos del pecado? Solo Dios. ¿Quién puede perdonar? Solo Dios. ¿Os acordáis incluso los dirigentes judíos cuando Jesús dice al paralítico, Marcos capítulo 2, Hijo, yo te digo que tus pecados te son perdonados? Y montaron ahí, wow, se escandalizaron y dijeron correctamente, ¿quién puede perdonar los pecados? Sino Dios. Así que hermanos, Jesús, Dios escoge a propósito el nombre Jesús para testificar de la deidad del Salvador. Es que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesús el Cristo. Y según las profecías del Antiguo Testamento, el Cristo iba a ser Dios también. Permitidme compartir un par de textos con vosotros. Uno que leemos siempre en Navidad, Isaías 9:6, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. El Mesías, el niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, es simultáneamente Dios fuerte. ¿Cómo resolver aquí este enigma? Porque este niño es Dios y hombre a la vez. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Por tanto es el único mediador. Otro texto, Miqueas 5:2. Belén, tú eres un pueblo pequeño en Efrata, pero de ti saldrá el que será gobernador. Y sus salidas son desde la eternidad. Este niño es desde la eternidad. ¿Cómo puede ser? Porque este niño es Dios. Y luego otro pedazo de texto en Isaías 7:14. La Virgen concebirá, dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo en su evangelio muy amablemente nos traduce Emmanuel diciendo que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, hermanos. Si Jesús es el Cristo y el Antiguo Testamento nos dice que el Cristo será divino, podemos ver aquí que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo no es cualquier hermano, no es un simple profeta, no es un simple predicador. Él es Dios sobre todas las cosas, hecho carne. Y si tú tienes fe en este Cristo, si tú crees en Él, harás obras. Sí, a nivel privado, te guardarás de las manchas del mundo, pero también públicamente hablando, congregacionalmente hablando, andarás en santidad. Jesús te dice, si me amáis, Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor hacia Cristo es inseparable de una vida en santidad privada y pública. Y vemos aquí entonces en la fe cristiana que las dos tablas de la ley moral se unen. Hemos estudiado el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, conocemos como la ley moral. La primera tabla, nuestros deberes para con Dios, mandamientos 1 al 4. Y luego la segunda tabla, mandamientos 5 al 10, mis deberes para con mi prójimo. El cristianismo no es una fe solamente de la primera tabla.
Sí, la primera tabla es la base de todo, pero esta primera tabla me lleva a la segunda tabla. Y si no ando en sumisión a la segunda tabla, no tengo una verdadera relación con el Señor. Así que si yo alabo a Dios, guardando la primera tabla de la ley, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, descansarás en el día de reposo. Si yo de verdad adoro a Dios, yo cumpliré también con la segunda tabla. Honrarás a mamá, papá, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás, no darás falso testimonio. Así que la primera tabla y la segunda tabla son inseparables. ¿Qué es la verdadera fe? Amar a Dios con todo tu corazón, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué hago hincapié en esta segunda tabla de la ley? Porque Santiago también lo está haciendo. Si tú de verdad amas a Jesucristo, no harás acepción de personas. Amo a Dios y por tanto trato a mi prójimo con amor y con dignidad. La primera tabla y la segunda tabla no se pueden separar. Y hoy, amados, estamos viviendo en la generación de cristianismo digital. La gente ya no se congrega. Bueno, hace 20 años los pastores se quejaban porque, la gente no venía a orar entre semana, no venía a los estudios bíblicos. Pero hoy, en esos días, la gente ni siquiera se congrega el día domingo. Si así estamos de mal, la gente ya no se congrega en el occidente. Incluso fijaos, ¿no? Incluso en nuestra iglesia sacas la lista de membresía, domingo tras domingo, ¿no? Las faltas que hay, qué difícil es congregarnos una sola vez a la semana. Y ahora la gente dice, no, me quedo en casa, pongo una prédica de Paul Washer, Suja Michelin, John MacArthur, y esta predicación constituye mi dieta espiritual. No podemos engañarnos. Santiago no permite que exista esta clase de cristianismo. Si tú amas a Dios, amas al hermano. Y no puedes abandonar la iglesia local. 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, primera tabla de la ley, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, segunda tabla, es mentiroso. El que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y tenemos este mandamiento de Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera tabla, segunda tabla, no se pueden separar. Entonces la gente que se queda en casa, que nunca se congrega, esta gente puede jactarse de su gran amor hacia Dios, pero no ama al Dios de la Biblia. Es cierto que algunas personas me escriben entre semana, pero pastor, en mi pueblo no hay una iglesia, no hay nada. Pues, hermano, esfuérzate por congregarte. Coge el coche y si tienes que conducir una hora y media para tener comunión con una iglesia, hazlo. Esfuérzate. Si tú de verdad amas al marido, amarás a su esposa también. No podemos separar la primera tabla de la segunda tabla. Y como dice Santiago, si tú de verdad amas a Cristo, tendrás compasión de los huérfanos, de las viudas y de los pobres. Ahí está el verdadero cristianismo. Hacer acepción de personas es violar la ley. Y tú me dirás, pero pastor, yo ahí leo los 10 mandamientos. Yo no veo ningún mandamiento que diga, no hagas favoritismo. Cierto, llevas la razón. Pero tú y yo apuntamos al espíritu de la ley. Estamos cavando para ver cuál fue la intención de Dios al darnos dicho mandamiento. Así que si tú haces acepción de personas, si tú muestras favoritismo, si tú ninguneas al pobre, a la viuda, al huérfano, estás violando el mandamiento que dice no matarás. No lo estás matando literalmente, pero sí, metafóricamente hablando, lo estás matando, pisoteando, ninguneando, le estás quitando la vida. Si tú tienes el amor de Cristo en tu corazón, no podrás hacer esto con tus hermanos. No podrás ningunearlos, pasar olímpicamente de ellos, no tener trato con la iglesia local. Decía el pastor Warren Wiersbe antes de morir, Cristo es el vínculo entre nosotros y los demás, el vínculo de amor. Si tú no amas a tus hermanos en la fe, si tú no perdonas a tus hermanos en la fe, si tú no aguantas a tus hermanos en la fe, no tienes el amor del Señor Jesucristo en ti. Y puedes orar muy bonito, puedes cantar muy bonito, puedes predicar muy bonito, puedes evangelizar muy bonito, pero si no soportas a tus hermanos,
Hermano, el amor de Cristo no está en tu corazón y tienes que arrepentirte. El verdadero cristianismo es cristianismo de la segunda tabla también. No nos olvidemos de ella. Donde quiere que no haya amor fraternal, donde quiere que no haya amor por la iglesia, no está el Señor Jesucristo. Entonces nosotros en nuestra iglesia, para hacer esta predicación muy, personal, para hacer que sea práctica para nosotros, ¿cómo es tu actitud hacia los hermanos menos adinerados en tu iglesia? ¿Cómo los tratas? La iglesia te conoce, los hermanos saben quién eres. A veces no viene gente a hacer un curso de membresía y les hablas de un hermano de la iglesia y la gente dice, pero esta persona ¿quién es? O sea, puede estar en la lista de membresía, pero no viene a la iglesia. Nadie sabe quién es. Tú andas con la iglesia, los hermanos te conocen, estás llorando con las tristezas de la iglesia, estás gozándote con las alegrías de la iglesia. Si no andas con la iglesia, ¿cómo puedes obedecer este mandamiento? Entre nosotros hay que amarnos, perdonarnos, soportarnos. Y en cuanto a los pobres, hay que tener compasión, las viudas, los huérfanos también. Pero cuando no hay amor, nacen las excusas. Cuando hay amor, todo es fácil. Cuando hay amor hacia Dios, tú no tienes que torcer el brazo a una persona para que se congregue. O sea, ama a Dios, ama la palabra, le sale de forma espontánea. Pero cuando no hay amor, todo pesado, dolores de cabeza, pleitos, excusas. El amor es como el aceite que le ponemos a la cadena de la bicicleta, ¿no? Y le pones el aceite y la bici de repente va bien, marcha bien. Pero sin amor todo es extremadamente difícil y se despierta la señorita pereza. Si amamos a Jesús el marido, amaremos a la iglesia su esposa. Y este amor hacia Dios nos santificará, sí, a nivel personal, pero también a nivel público. Es que entre nosotros debemos amar a todos. Yo no solamente puedo pasar mi tiempo libre entre semana con Nicolás, Isabel, Nico y Jessica, yo y mis 4 amiguitos de la iglesia, mi club social, mi facción, y nadie más puede tener acceso a mí. No. Yo estoy disponible para todos los hermanos de la iglesia. Todos los hermanos tienen acceso a mi amor, a mi cariño, a mis oraciones y a mi afecto. No hagamos facciones dentro de la iglesia. Los ricos, los pobres, todos juntos en el temor de Dios. ¿Y por qué pensáis que Santiago dice, vuestra fe en Jesucristo sea sin acepción de personas? Porque nuestro Salvador Jesucristo no tenía una Tesla, no tenía un Ferrari, no vivía en una mansión primera línea ahí de la playa. Él era pobre. Él nació en un establo que olía a orina, rodeado de animales sucios. En Belén no nació en el Poniente, no nació ahí en Torre Cárdenas. Nació en un establo asqueroso. Entonces, si yo soy de Jesús, si yo soy de Cristo, un pobre, ¿cómo puedo endurecer mi corazón cuando estoy en presencia de un hermano menos adinerado que yo? De hecho, hubo un momento de su ministerio terrenal cuando Jesús soltó una frase diciendo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces es incompatible. Si Jesucristo era pobre, siendo rico se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos en Él. Si Él era pobre, ¿cómo puedo yo alejarme de los hermanos pobres en la iglesia local? Y es más, los primeros predicadores de la iglesia eran pobres. Pedro, Hechos capítulo 3, cuando Dios lo usa para sanar para un cojo, oro y plata no tengo. Yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y luego en el capítulo 4, Hechos también, se dieron cuenta de que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo. Gente común y corriente. Gente no muy, digamos, especial. No gente adinerada, pero ahí estaban. Ahora, si Jesucristo hubiese sido, yo qué sé, Abraham, Salomón, Job, algo así, podríamos tal vez justificar nuestra falta de interés en los hermanos pobres. Pero ya que Jesucristo era sumamente pobre, tú y yo debemos recibir a los pobres con los brazos abiertos. Y aquí Santiago está hablando conforme a la revelación de Dios. Voy a citar un texto de la ley,
un texto de los escritos, un texto de los profetas, y luego citaré un par de textos más del Nuevo Testamento para que veáis aquí el corazón de Dios. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios muy benévolo y bondadoso. La ley dice: el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Deuteronomio 17. Él es Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, soborno. Otro texto, Deuteronomio 16, 19. No tuerzas el derecho, ni hagas acepción de personas, ni tomes soborno. 3 de los escritos, 2 de Crónicas 19, 7. Con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Tenemos también un texto aquí de Proverbios, acto seguido, dice: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Proverbios 24, 23. Y los profetas, Malaquías 2:9, no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. O sea, Israel daba la razón a los ricos y los pobres no tenían tiempo para prestar atención a los pobres. Era una injusticia. Los ricos podían hacer lo que bien les daba la gana y los pobres rechazados. Y hay más de lo mismo en el Nuevo Testamento. Vamos a leer un par de textos de Pablo y uno de Pedro. Romanos 2:11. No hay acepción de personas para con Dios. Efesios 6:9. Vosotros, amos, haced con los trabajadores lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Colosenses 3:25. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y luego un pasaje de Pedro, 1 de Pedro 1:17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios no hace acepción de personas. Si tú tienes mucho dinero, Dios no te dará la razón si has hecho alguna injusticia. Dios no te da la razón por ser rico. Dios es justo y juzga según el corazón. Por tanto, entre nosotros como congregación no puede haber ningún tipo de división por estatus socioeconómico, ¿no? Me junto con mis 4 amiguitos de la iglesia porque tienen pasta, pueden servir como enchufes, pueden echarme un cable, pero no me junto con los hermanos menos adinerados que yo. No. Hermanos, por favor, somos cristianos. Somos cristianos, tenemos que amarnos a todos. Y no solamente el tema de los ricos y los pobres, podemos pecar contra el Espíritu Santo levantando barreras sociales que Cristo derribó en su muerte. Así que estamos aquí hoy hablando de las personas ricas, las personas pobres, pero ¿qué otras barreras podríamos levantar? Bueno, el tema de la nacionalidad, ¿no? Que es un asunto muy problemático en algunas iglesias, ¿verdad? Españoles extranjeros. Ahora, en nuestra iglesia, la mayoría de los miembros, y como tiene que ser, ¿no? Estamos aquí en Almería, la mayoría sois de España. Pero también, gracias a Dios, vemos aquí muchos extranjeros entre nosotros. No está bien que los españoles solamente se junten con otros españoles. No está bien que los venezolanos solamente estén con los venezolanos, que los argentinos solamente se junten con los argentinos, que los húngaros, etc. ¿Me entendéis? Todos formamos parte de una sola familia. Los jóvenes y los mayores. No es la iglesia de los jóvenes, no es la iglesia de los mayores, es la iglesia de todos, de todas las generaciones. Hombres saludando a mujeres, jóvenes saludando a mayores, españoles saludando a extranjeros, pobres saludando a ricos. Todo esto da gloria a Dios. Y esto es no hacer acepción de personas. Yo me pongo a pensar, ¿no? En lo que dice Santiago también, los que tienen malos pensamientos juzgando a los demás por estas cuestiones. Aquí en la Plaza Pavía es algo que yo vengo pensando en estos meses, ¿no? Pablo fue a hablar con ellos. Hay como 20, 30 personas viviendo en un piso ahí, al lado de donde antes, ¿no? Estaba la hermana Carmina, y son todos de trasfondo árabe, ¿no? Son todos musulmanes, tienen ahí su, ¿cómo se llama? El imán, ¿no? Tienen ahí el imán con ellos. Y digo yo, no estamos evangelizando, y me pongo a pensar, ¿qué haríamos como iglesia si se convirtiese uno de esos árabes, ¿no?
y entrase aquí en la iglesia y amor se convierte en 10 o 15, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Tendríamos esta clase de amor o nos alejaríamos de ellos? Pues ya está, me doy de baja de la membresía de la iglesia y me busco otra congregación. Debemos estar dispuestos a recibir a gente así también. De hecho estuve hablando en la boda el sábado pasado con un varón. Su iglesia tiene misioneros en Irán y él me decía que en Irán el Señor está avivando su iglesia como nunca antes. Las autoridades musulmanas en Irán no saben qué hacer con la iglesia. Está creciendo la iglesia subterránea sin precedentes. No hay 7,000 iraníes en España. Si entrase uno de Irán, ¿qué haríamos con él, con ella? Lo invitaríamos a comer, estaríamos con los brazos abiertos, con este no hablo, ¿no? O los marroquíes, ¿no? Porque hay 1 millón de marroquíes en España. Si entrase un marroquí, estaríamos ahí con amor, con cariño. Amados, Santiago aquí está poniendo su dedo en la llaga, porque a pesar de ser cristianos, somos muy dados a dividirnos en grupitos favoritismo. Esto no puede existir en la iglesia cristiana. Somos una sola familia, un solo pueblo, bajo una sola sangre, con un solo Espíritu Santo. No podemos levantar lo que Cristo derribó en su muerte. Dios nos libre de guardar malos pensamientos. Como Él dice, no seáis jueces con malos pensamientos. Entonces, en nuestra iglesia, ¿hay lugar para los pobres? Sí, pues estoy yo, ¿no? ¿Hay lugar para los extranjeros? Sí, pues estoy yo, ¿no? ¿Hay lugar para los guapos? Muy bien, hermanos, muy bien. Hay lugar para todos. Esto no quiere decir que todos vayan a entrar en la membresía de la iglesia. Porque para entrar en la membresía de la iglesia tú tienes que tener fe en Cristo y ser arrepentido. Tener verdadera fe. Pero las puertas están abiertas para todos. Y ahí está el amor de la iglesia neotestamentaria. Dios nos libre del pecado del favoritismo. Y ahora, ¿por qué debemos mostrar esa compasión para con los hermanos pobres? Punto 2 del mensaje, versículo 5 del texto, pobres. Vamos a ver que Dios ha escogido a los pobres también para salvación eterna. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, ahora por 5ª vez. Hermanos amados, soy uno de vosotros, soy familia. Oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Por 5ª vez Santiago se refiere a la congregación como sus amados hermanos. Y ahora dice, oíd. En capítulo 1 dice que aquel que ha nacido de Dios no es un oidor olvidadizo. Es que vamos ahora a oír, prestar mucha atención a la exhortación del hombre de Dios. Oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Dios sí salva a gente rica. Salva a adinerados. Es así, salva a gente en Europa, Estados Unidos, donde todos tenemos mucha pasta. Pero Dios también predestina para salvación a gente pobre. Regenera a los pobres. Da fe y arrepentimiento a los pobres. Glorificará eternamente a gente pobre en este mundo. Entonces, si Dios escoge, salva, santifica y glorifica a los pobres, ¿cómo vamos a nosotros a apartarnos de ellos? ¿Cómo va a haber frialdad en nuestro corazón hacia esa comunidad? Nosotros recibimos nuestra familia biológica no por elección. Cuando yo nací, yo no escogí a mis padres, yo no escogí a mis hermanas, yo recibí mi familia biológica como un regalo de la gracia. Y cuando nazco de nuevo, yo no escojo a mis hermanos en la fe. Son los hermanos que Dios me ha dado. Él es el Señor de la iglesia, Él es el jefe, Él pone las normas. Y ya que es así, no debemos rechazar a nadie en la iglesia. Los pobres también son escogidos por Dios, santificados por Dios y serán glorificados por Dios. En España, en Europa, en Estados Unidos, en el occidente, tenemos dinero. Todos podemos pagar, ¿no?, nuestras facturas. Pero, hermanos, cuando nos echamos un poco hacia atrás
y pensamos en la cifra de creyentes a nivel mundial, hay hermanos en Asia, en África, millones que no ganan ni $2 al día. ¿Y tú te quejas porque el grifo está atascado? Hermano, por favor, tenemos agua, tenemos electricidad, tenemos una cama donde tenemos un techo por la noche, tenemos comida aquí todos los días, tenemos de todo, no somos pobres. La gran mayoría del pueblo cristiano es, hasta el día de hoy, un pueblo pobre. A Dios le ha agradado que sea así. De hecho, Él nos dice que lo hace así para que nadie se jacte de sí mismo a finales de 1 Corintios capítulo 1. Dice, hermanos, miraos a vosotros mismos. No sois muchos sabios, no sois muchos adinerados. Dios ha escogido lo vil, lo débil y lo menospreciado del mundo a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y así se cumple lo que está escrito también en el 1:31, 1 Corintios. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y es cierto porque piensa en esa congregación. Yo estoy viéndoos, mirándoos. Yo no veo aquí, no estoy equivocado, yo no veo aquí a ningún millonario. Yo no veo a ningún filósofo profesional. Yo no veo a nadie aquí súper famoso, súper seguido. Hermanos, yo estoy viendo a gente común y corriente. Y Dios nos ha escogido. Dios nos ha salvado. Y si nosotros no somos gran cosa, según los términos del mundo, ¿cómo vamos a albergar odio, amargura, rencor en sus corazones para con los hermanos menos adinerados que nosotros? Dios te ha regalado la iglesia. Ama a todos los que están aquí. El problema es que nosotros, y esto lo decía Matthew Henry, nosotros secretamente preferimos la pompa externa antes que la gracia interna. Queremos estar con gente rica, gente famosa, gente guay, y no nos gusta estar con gente menospreciada, rechazada, vituperada. Pero ahí está nuestro corazón revelando lo que hay dentro de nosotros. Si soy de Jesucristo, debo amar a todo el pueblo del Señor Jesucristo, no solamente mis amiguitos, mis amiguitas. Y recuerdo también que está escrito en 1 Samuel 2:7, el Señor empobrece y el Señor enriquece, el Señor abate y el Señor enaltece. Dios en su providencia nos da regalos diferentes. No todos tenemos la misma cantidad de dinero en la cuenta bancaria. No todos aquí tenemos la misma inteligencia. Hay hermanos aquí en la iglesia, les explicas una cosa una vez, ¡pum! Y la captan enseguida. Hay otros hermanos como yo que me explicas la cosa 50 veces y te pido por favor, vuelve a explicarme cómo es esto. Todos tenemos dones, gracias diferentes de parte del Señor. Así que, hermanos, tenemos que amarnos unos a otros. Y los adinerados, la palabra nos dice, 1 Timoteo 6:17, Pablo está hablando con un pastor llamado Timoteo, pastor de Éfeso. A los ricos de este siglo, manda Timoteo que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dios no está en contra de tu dinero. Dios no está en contra de que tú seas una persona rica, pero si te exhorta, si Dios a ti te ha dado riquezas, estas riquezas cuentan con una responsabilidad. Tú eres un administrador, tú eres un mayordomo de los bienes terrenales que Dios te ha dado. Y tendrás que rendir cuentas por tu manejo y administración de dichos bienes. Así que si Dios a ti te ha prosperado y vives en comodidad y estás a gusto y bien, no te olvides de la iglesia. No te olvides de los hermanos no tan adinerados como tú. Ten en tu corazón, ten en tu mente a los amados hermanos afligidos. Porque Dios ahí envía bendición. Él bendice a los generosos. Él no bendice a los tacaños. La palabra dice, Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más.
Pero hay quienes, los tacaños, que retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y luego también Proverbios 21-26. El justo da y no detiene su mano. Ahí está el espíritu de un cristiano, una persona generosa, dadivosa. Si Dios me bendice con riquezas terrenales, no es que yo piense solamente en mí mismo, es para que piense en la iglesia y ayude a los hermanos. Y si tú tienes dinero, órale a Dios entre semana: Padre, quiero enterarme de necesidades económicas que hay en la iglesia. Quiero ser de ayuda para alguien. Y Dios te pondrá en situaciones. Y te irás enterando de quién tiene verdadera necesidad y podrás ser de bendición para aquellos hermanos. Es que en la iglesia nos amamos unos a otros. Ricos, pobres, pobres, ricos, etc. En el Imperio Romano los pobres eran herramientas de trabajo, nada más. Pero en la iglesia entraban y recibían abrazos, calor, amor del pueblo del Señor. Y los romanos decían, los incrédulos romanos decían: mirad cómo los cristianos se aman. Mirad cómo los cristianos se aman. Mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Yo digo, si los romanos paganos estuviesen en nuestra iglesia, ¿podrían decir lo mismo de nosotros? Mirad cómo se aman unos a otros. O sería, mirad cómo se odian unos a otros. Mirad, no se aguantan unos a otros, no quieren ni verse los unos a los otros, quieren distanciarse los unos de los otros. ¿Qué dirían los romanos paganos acerca de nuestra iglesia local? Somos sal, somos luz, hay amor cristiano, hay pasión por el bienestar de todos. Los hermanos del primer siglo, teniendo el Espíritu Santo, amaron a todos. Y esto significa también, a nivel económico, ayudando. Bien sabéis que Pablo, en su tercer viaje misionero, los santos en Judea no tenían nada, y Pablo iba recaudando fondos de diferentes iglesias gentiles para suplir las necesidades en Judea. También dice en Hechos 4, en un momento, en una circunstancia muy concreta de mucha necesidad, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2, versículo 45. Ellos creían en las promesas de la palabra de Dios, tales como Proverbios 19-17. Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y Proverbios 28-27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta su ojo tendrá muchas maldiciones. En el cristiano debe haber esa compasión, ese amor, ese deseo de ayudar al otro, servir al otro, bendecir al otro. Y esta mentalidad no está en los cristianos de la primera tabla. Los que están en casa, nunca se congregan, no quieren saber nada de la iglesia porque hay pleitos, dificultades, situaciones tensas. No, el cristianismo de la primera tabla no es cristianismo. El verdadero cristianismo es cristianismo de la segunda tabla también. Un amor para con todo el pueblo de Dios. Y aquí estamos para servirnos los unos a los otros. Así que, queridos santos, hoy, que no haya favoritismo, que sirvamos a todos y que tengamos un verdadero cristianismo de la segunda tabla de la ley. Debemos amarnos, edificarnos, levantarnos todos juntos en el amor del Señor. Y esta iglesia no es solamente de los españoles, no solamente de los mayores, no solamente de los varones. Esta iglesia es para todos porque Dios ha creado esta familia. Y no hay nadie aquí con autoridad, como para creerse el jefe, la gran jefe de la iglesia, diciendo quién no puede estar con nosotros. No. Esta iglesia es de Dios. Esta iglesia no es del pastor. Esta iglesia es de Dios. Él creó la iglesia. Él te puso en esta iglesia para que tú ames y aprendas a amar mejor a las personas de esta iglesia local. Y si no amas a los hermanos en esta iglesia local, te recuerdo hoy que tú estás pecando contra Dios. Estás violando la primera tabla de la ley. Dios quiere que tú ames a tus hermanos y por eso derrama del amor fraternal en tu corazón. Acabo el segundo punto, y el tercero es muy breve. Acabo el segundo punto con una ilustración de Jesús en cuanto a este principio. Él dice en Lucas 14, versículo 13,
Cuando tú hagas banquete, está presuponiendo, ¿no? Gente ya con ciertos recursos para poder no convocar un banquete, esa gente tiene que tener dinero. Cuando tú hagas banquete, no dice llama al pastor, llama a los hermanos del consejo, llama a los dirigentes. No. Cuando tú hagas banquete, llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los cojos, llama a los ciegos. Ahora, ¿por qué? Te da la respuesta. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. De nuevo, ahí está el peligro. Yo me junto con mis 4 amiguitos, Nico, Jessica, Nicolás, Isabel, mis amiguitos, un enchufe, no los uso para mi propio provecho. Pero si hay amor cristiano en mi corazón, amo a todo el pueblo de Dios. Y no solamente estoy con mi grupito, estoy con toda la iglesia. Toda la iglesia tiene acceso a mí. Y toda la iglesia debe tener acceso también a ti, a tu amor, a tu abrazo. Es que, amados, que podamos hoy preguntarnos si estamos andando en favoritismo. Yo mi grupito, y de ahí no salgo. No, hermanos, toda la iglesia es importante para Dios. Y en tercer lugar, tercer punto de mensaje, antes de orar a Dios, pidiéndole que nos ayude en este sentido, versos 6 al 7, prósperos. Versos 6 y 7. Vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Claro, aquí Santiago está aludiendo a la tensión social en el primer siglo. En las persecuciones imperiales, no fueron los pobres, sino los ricos los que las impulsaban, las instigaban. Los ricos, los dirigentes, los adinerados. Y Jesús había dicho en Marcos 10:23, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y él está hablando en el contexto del joven rico, ¿no? Un chico con mucho dinero, pero no dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor. También en la parábola del sembrador, Jesús dice que la tercera semilla, por así decirlo, creció y durante un tiempo sí, iba haciéndose grande, pero luego esa semilla se ahogó, entre otras cosas por los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Ahogaron la palabra. Y también está el varón en Lucas 12, un granjero que tenía campos que daban de todo, ¿no? Tenía ahí lechugas, zanahorias, tomates, cebollas, tenía de todo. Y en vez de pensar en los demás, en vez de pensar en bendecir a sus hermanos, solamente pensaba él en ser más rico, más rico. Y la palabra de Dios dice de él, Lucas 12:20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y también el rico y Lázaro, ¿os acordáis de la parábola, Lucas capítulo 16? Uno de los dos fue al infierno. ¿Quién fue? ¿El rico o Lázaro? El rico estaba atormentado sin recibir ni siquiera una gota de agua. Los ricos estaban persiguiendo a la iglesia del Nuevo Testamento. Y Santiago dice, pero ¿estáis mal de la cabeza? ¿No os dais cuenta de que los ricos no paran de blasfemar en nombre de Cristo? ¿No paran de denunciarnos a nivel incluso legal? Y ahora estáis vosotros en la iglesia haciéndole la pelota al rico, dándole besitos al rico, menospreciando a tu hermano íntegro que es pobre. Porque ponte en el lugar también de un pobre. Tú eres pobre, primer siglo, una herramienta de trabajo. Tienes tu amante de semana, ¡pum! Latigazo tras latigazo. Se entiende que también eres cristiano, ¿no? Te insulta, vituperio. Ahí estás tú reventado toda la semana sufriendo. Y luego entras en la iglesia el día del Señor para adorar con tus hermanos. Una semana, ¿no? De opresión, tristeza. Entras en la iglesia y los hermanos ni siquiera quieren juntarse contigo. ¿Por qué? Porque eres pobre, porque no tienes una chaqueta, no tienes una corbata, porque hueles mal, porque estás todo el día en el campo. ¿Veis la razón por la que Santiago está tan enfadado?
Hermanos, ¿cómo vais a menospreciar a los hermanos pobres? Son también hijos de Dios. Necesitamos entender, amados, que en esta iglesia no hay nadie más importante que nadie. ¿Sí? Hay llamamientos diferentes, es cierto. Pero incluso yo, como pastor, que esto quede bien claro, yo no soy más importante ante Dios que cualquiera. Soy un hijo de Dios, sí, con un llamamiento concreto, específico, pero en cuanto a Dios, todos iguales ante el Señor. Y esto quiere decir que si un hermano súper pobre entra en nuestra iglesia desde Irán o Marruecos y se convierte al Señor y quiere ser miembro de la iglesia, debéis mostrarle el mismo amor, el mismo cariño, la misma atención que al pastor o que al hermano más adinerado de General Luque Almería. Ahí está el amor del Señor Jesucristo. El mundo no entiende esto, no, porque el mundo vive por interés. No quiere estar con los pobres porque no me pueden ayudar. Pero el cristiano entiende que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios y por tanto amamos a todos. Amemos pues en el nombre del Señor. Y cito al pastor Warren Wiersbe una vez más. Cuando vosotros despreciáis al hermano pobre, hacéis lo mismo que hacen los ricos no salvos. ¡Qué vergüenza! Dios nos libre. No hay favoritismo. Will, en esta iglesia no es el amiguito de nadie. Yo soy el amigo de todos. Nadie que es amiguito de nadie. Somos amigos, hermanos de todos. Que Dios nos libre de una eclesiología por mérito fundamentada en estatus socioeconómico. Todos necesitamos amarnos unos a otros. Y acabo con una reflexión del Señor Jesucristo. Mateo 25, su discurso antes de ser entregado a morir por nosotros. Él dice que en el día final, Él dirá las siguientes palabras. Yo tuve hambre y me disteis de comer. Yo tuve sed y me disteis de beber. Yo fui forastero y me recogisteis. Yo estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. Yo estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces en aquel día los justos responderán al rey diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo, encarcelado y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aprende a ver a tu hermano en la fe como una especie de manifestación del Señor Jesucristo. Dios nos pone en una iglesia para que sirvamos a los hermanos y la maravilla reside en que al servir a los hermanos estoy sirviendo al Señor Jesucristo. Así que en vez de juzgarnos con malos pensamientos, comencemos a vernos con los ojos de Jesús. Todos los regenerados aquí son de Jesucristo. Y cuando tú bendices a un creyente, cuando tú oras por un hermano, cuando tú ayudas prácticamente a una persona de la iglesia, Dios recibe todo esto como si lo estuvieras haciendo a Él. Amemos pues, valorando a los hermanos, sabiendo que seremos bendecidos por amar en el amor de Cristo. Vamos a orar y recapitulo los 3 puntos que hemos tocado hoy. En primer lugar, levantamos la voz advirtiendo a la congregación acerca de ser parciales. Esta iglesia no es para facciones, grupitos. Si la gente viene aquí a esta iglesia con el fin de dividir, fuera, que se vaya. No queremos a gente así en la iglesia. Esta iglesia es para los que aman a todos los hermanos. No hagamos acepción de personas, porque tenemos fe en Cristo, el cual también era pobre, un hombre no adinerado. En nuestra iglesia no pueden haber barreras sociales. Número 2, hablamos de los pobres. Dios elige a los pobres. Dios salva a los pobres. A nivel mundial, la gran mayoría de los cristianos son pobres.
Entonces, ¿cómo vamos a endurecer nuestro corazón hacia el hermano pobre si la gran mayoría de la iglesia hasta el día de hoy es pobre? Amemos a los pobres, no nos creamos más sabios que el Todopoderoso. Y número 3, prósperos. Vimos la cólera de Santiago, diciendo, pero si son los ricos los que os están denunciando ante los tribunales, si son los ricos los que se están persiguiendo, y aún así maltratáis al pobre, por favor, un poco de sentido común. Así que Dios nos haga uno. Estamos una vez más en un solo evangelio. Somos limpios gracias a una sola sangre. Y hemos sido regenerados por un solo Espíritu Santo. Es que esta persona que está hoy a tu derecha, la persona que está a tu izquierda, delante tuya, detrás tuya, esta persona es digna de tu amor porque ahí está una manifestación del Señor Jesucristo. Sirve al hermano, bendice al hermano, ora por el hermano, haz bien al hermano, porque esto glorifica a Dios. Señor, líbranos del favoritismo en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, oremos a Dios. Amén, Señor. Amén. Amado Padre, hoy queremos darte gracias por la voz pastoral de Santiago que hemos recibido como asamblea. Se nota, Señor, que la iglesia hace 2000 años luchaba con los mismos problemas que nos asedian a nosotros. Padre, queremos primeramente darte las gracias por haber puesto este texto en la Santa Biblia. Todo tu consejo es necesario, es útil. Y yo sé, Señor, que esta palabra hoy viene de parte tuya. Y el amor, Señor, hay cosas que suceden en la iglesia sin que nos demos cuenta, pero tú lo ves todo. Tú examinas hasta el corazón. Y hoy, Señor, nos recuerdas a todos sobre la gran necesidad de amar a toda la iglesia, aguantar a toda la iglesia, perdonar a toda la iglesia, caminar con toda la iglesia. Señor, gracias por habernos hablado. Gracias por habernos dado oídos para oír. Y rogamos, conforme dice el capítulo 1 de Santiago, que no seamos ahora oidores olvidadizos. Padre, queremos no solamente darte gracias por habernos hablado, queremos pedirte perdón. Señor, es así. Somos muchas veces carnales. Seguimos la mentalidad del mundo. Y no queremos juntarnos con determinadas personas de la lista de membresía porque no compaginamos bien, somos de diferentes estados socioeconómicos, diferentes nacionalidades. Señor, por favor, perdónanos. Quita todo esto de nuestra iglesia. Quita todo el infantilismo, toda la porquería, Señor. Y pone en nosotros un amor para con toda la iglesia, Señor. Líbranos de estos grupitos donde nadie tiene acceso. Señor, danos un corazón cristiano. Señor, ya hemos vivido en el pasado esto. Señor, es feo, es grotesco, no te honra, frustra el propósito del Espíritu Santo entre nosotros. Danos una iglesia temerosa de ti, Señor. Una iglesia donde todos podamos amarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. Haznos entender, Señor, que aquí no hay nadie inmaculado, no hay nadie perfecto, que nuestros hermanos nos van a fallar. Y también nosotros vamos a fallar y pecar con nuestros hermanos. Que florezca entre nosotros perdón, Señor, misericordia, ternura, compasión, humildad. Y que nadie se crea el gran jefe, el gran juez de la iglesia, Señor. Tú eres el único juez. Y tú, Señor, tomarás medidas contra aquellos que se jactan delante de ti en su carne. Perdónanos, Padre. Danos una iglesia llena de este amor, Señor. Y en cuanto, Señor, a nuestra petición final, líbranos del favoritismo. Líbranos de hacerle la pelota al pastor, incluso entre semana, con los mensajes y la preocupación, pero a la vez no hablar con otros hermanos necesitados de la iglesia, pasar de los enfermos, no preocuparnos por, Señor, líbranos de toda esta vanagloria. Y haz que entendamos que no hay nadie que más importante que nadie. Que todos somos uno delante de ti. Sí, con nuestros dones, llamamientos distintos según tu gracia. Pero todos un solo pueblo, con un solo propósito. Glorificarte en el nombre de Jesucristo todos los días de nuestra vida. Señor, te pedimos por una iglesia bien unida. No ignoramos las maquinaciones de Satanás.
Sabemos que vendrá rugiendo para destruir lo que tú quieres hacer aquí entre nosotros. Guárdanos de malos obreros, guárdanos de lobos, guárdanos de perros, guárdanos de gente divisiva, Señor, y que prevalezca la unidad cristiana. Amor trinitario, amor del Espíritu Santo, todos interesándose los unos por los otros. Pedimos esto, amado Señor, porque sabemos que esta petición es conforme a tu corazón, es una petición bíblica y queremos, amado Dios, conforme a la palabra, como oró tu Hijo Jesucristo, que nos hagas uno. Haznos uno, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.